Bueno, en la parte 4 continuamos con el resto del esqueleto, donde vemos desde columna vertebral hasta los miembros inferiores. Bueno, ahora vamos a empezar a describir lo que es la columna vertebral. La columna vertebral que se ubica en la parte posterior del cuerpo. La columna vertebral se articula con la cabeza a través del hueso occipital, ya lo vamos a ver en detalle. Pero es importante que ustedes sepan que la columna vertebral está dividida en 5 regiones. Tenemos la zona cervical con 7 vértebras cervicales. Las dos primeras tienen nombre propio. La primera se llama atlas y la segunda se llama axis. Tenemos 12 vértebras torácicas o dorsales, que son las que van a formar la cavidad torácica. 5 vértebras lumbares. El sacro, que está formado por 5 vértebras sacras que están fusionadas y forman el hueso sacro. Y el coxis, que está formado por 4 o 5 vértebras coxígeas que también están fusionadas. Bueno, entonces en esta imagen vamos a poder ver a la columna vertebral en la vista anterior, que la tienen hacia su izquierda, y la vista lateral derecha, que la tienen hacia su derecha. Observen que si la vemos desde la parte lateral, vamos a ver que normalmente la columna vertebral tiene curvatura. Tiene la curvatura cervical, tiene la curvatura torácica, tiene la curvatura lumbar y la curvatura sacra y coxígea. Si ustedes se fijan, las vértebras, que son los órganos, o son los huesos que forman la columna vertebral, tienen número. Si se fijan, las vértebras cervicales son 7 y se las puede numerar de la 1 a la séptima. Ya les dije anteriormente que la vértebra cervical 1 se llama atlas, esa sí tiene nombre propio, y la 2 se llama axis. El resto de las vértebras cervicales se las denomina C3, C4, C5, C6 y C7. Con las vértebras torácicas o dorsales pasa lo mismo, también se enumeran de la 1 a la 12 y se las describe como T1, T2, T3. Depende de la bibliografía, también la van a ver como D1, D2, D3 hasta la D12 o T12. Las vértebras lumbares lo mismo, de la 1 a la 5, y se identifican con la letra y el número L1, L2, L3 hasta la L5. Observen bien el sacro y observen el coxis. Vamos a comenzar a describir una vértebra. Hay 4 elementos que están marcados con recuadro rojo, que son los que yo quiero que ustedes hagan hincapié, porque si bien la vértebra está formada por muchas estructuras y muchos elementos, hay 4 que son fundamentales para poder distinguir una vértebra cervical de una vértebra torácica o dorsal de una vértebra lumbar. ¿Cuáles son esos elementos? Observen la imagen y busquen los elementos que les estoy indicando. Lo primero es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es una estructura que se encuentra
hacia la parte posterior de la columna vertebral. Es lo que ustedes se tocan. Si ustedes se tocan la columna vertebral, van a ver como si fueran apófisis o estructuras así como escalonadas. Esas son las apófisis espinosas. Algunas se sienten más, otras menos, pero esa es la parte de la vértebra que ustedes pueden llegar a detectar y tocar. Hacia los laterales de la vértebra encontramos las apófisis transversas, que también difieren entre una vértebra y otra, entre un tipo de vértebra y otro. El agujero raquídeo o el agujero vertebral, que es por donde la unión de todas las vértebras forma a través de ese agujero vertebral el canal vertebral, por donde vamos a encontrar la médula espinal del sistema nervioso central. Y el cuerpo de la vértebra es lo que le da la forma, la estructura a la vértebra, que también difiere de una vértebra o de un tipo de vértebra y de otro. Bueno, acá podemos describir los tres tipos de vértebras: las cervicales, las torácicas y las lumbares. Como pueden ver en la imagen, van a tener una vista superior de la vértebra y una vista lateral abajo, una vista lateral de la misma vértebra. ¿Qué quiero en este dibujo? Observen las apófisis espinosas, están hacia la parte, en la vista lateral, en la vista superior, están hacia la parte inferior del dibujo. Miren en la vértebra cervical, esta apófisis espinosa es bifurcada. En la vértebra torácica es alargada, y si ven la imagen que está de la parte dorsal, la vista lateral, van a ver que está inclinada hacia abajo, y en la parte lumbar se va a ver la apófisis espinosa como más engrosada, tiene forma de cuadrilátero si la ven en la vista lateral. ¿Qué pasa con el agujero vertebral? Si ustedes observan en la vértebra cervical, el agujero vertebral es grande en relación al cuerpo y tiene forma triangular. Distinto a la vértebra torácica, donde es redondo y un poco más pequeño en relación al cuerpo. Y si ven la vértebra lumbar, van a ver que el agujero vertebral es muy pequeño y en forma triangular, pero muy pequeño en relación al cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo de la vértebra? Pasa lo contrario. Si ustedes se fijan en la vértebra cervical y lo comparan con los cuerpos de las vértebras torácicas y la vértebra lumbar, van a ver que el cuerpo de la vértebra cervical es muy pequeño en relación al de la vértebra lumbar. Esto tiene un porqué, porque las lumbares son los que van a soportar el mayor peso del cuerpo, por eso necesitan una estructura gruesa y tosca. Con respecto al agujero vertebral, también tiene un porqué. A la altura de las lumbares ya no hay médula espinal desarrollada, sino que tenemos el filum terminal de la médula espinal. Por eso no necesitamos tanto agujero vertebral en la vértebra lumbar, y sí necesitamos más estructura ósea. Con respecto a las apófisis transversas, si ustedes observan y miran la imagen, las apófisis transversas en las vértebras cervicales tienen orificios, se llaman orificios transversos, son bifurcadas, y por allí pasa un gran paquete neurovascular que va hacia la parte de la cabeza. Las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen las articulaciones para las costillas, por allí se articulan las costillas. Y las apófisis transversas de las vértebras lumbares son más gruesas, son más bien cuadriláteras,
digamos que son como vestigios de lo que en algún momento pueden haber sido costillas. Bueno, este es el hueso sacro, para que ustedes vean la estructura y la forma del hueso. Y son 5 vértebras fusionadas, que es un hueso que no solamente va a formar parte de la columna vertebral, sino que también forma parte de la cintura pélvica, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, se observan los agujeros sacrodorsales, los tubérculos de las apófisis transversas, también sobre la parte posterior, se observan con detalle. Y después tenemos el coxis, que también son vértebras fusionadas, 4 o 5 depende del individuo, y está dentro de lo normal, que forma parte de la cintura de la columna vertebral, pero no va a formar parte de la cintura pélvica, que es lo que vamos a describir más adelante. Bueno, otra región del esqueleto axial era el tórax. El tórax está constituido por 12 vértebras dorsales que están pintadas de verde hacia la parte posterior, 12 pares de costillas que también están pintadas de verde, y el hueso esternón, que está pintado, que se ubica hacia la parte anterior del cuerpo y está pintado de lila oscuro. Como ustedes pueden observar en la imagen que tienen hacia su derecha arriba, las costillas no llegan al hueso esternón, sino que se articulan al esternón a través de los cartílagos costales. Que eso va a ser la diferencia entre los distintos tipos de costillas. Bueno, las costillas son huesos planos, tienen, si ustedes ven la imagen que está hacia su izquierda en la parte inferior, ahí se observa bien cómo es la estructura de una costilla y cómo se articula esta costilla con las vértebras dorsales hacia la parte posterior y con el esternón a través de los cartílagos costales. Hay 2 tipos de costillas: las costillas verdaderas o externales, porque son las que se unen, que cada costilla tiene su propio cartílago costal unido al esternón, y esas son las 7 primeras costillas, las que están pintadas de verde. Y después tenemos las costillas falsas o asternales, dentro de las cuales tenemos las 3 primeras, son las que comparten cartílago para unirse al esternón. Y las 2 últimas son las costillas flotantes, que le permiten mayor capacidad a la caja torácica. Bueno, en esta imagen ya empezamos a describir el esqueleto apendicular. Como yo les dije, el esqueleto apendicular estaba formado por los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces ahora vamos a describir los miembros superiores. Los miembros superiores se dividen en 3 zonas: el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Los huesos que forman el hombro, la articulación con el del hombro, son la escápula u omóplato y la clavícula. Pueden ver estos huesos que les estoy describiendo en la imagen que tienen hacia su derecha. Ahora bien, estas clavículas, que son 2, una de cada costado, y estas escápulas u omóplatos, que son 2 también, uno derecho y uno izquierdo, forman una cintura. Viene de cinto. Esta cintura se llama cintura escapular. Entonces, la cintura escapular está formada por las 2 clavículas y las 2
escápulas u omóplatos. En la región del brazo encontramos un solo hueso que es largo, que se llama húmero. En la región del antebrazo encontramos dos huesos, el radio y el cúbito. El radio es el que está hacia la parte de afuera si nos ubicamos en posición anatómica, porque el radio está en la misma línea que el dedo pulgar. Después tenemos la mano, formada por los huesos carpianos, que son, acuérdense que son huesos cortos, que son 8. Los metacarpianos, que son 5 y son huesos largos. Y las falanges, que también son huesos largos y que son 3 por cada dedo, exceptuando el dedo pulgar, que tiene 2 falanges. Otra parte del esqueleto apendicular son los miembros inferiores. Los miembros inferiores están formados también por regiones. Tenemos la región de la pelvis, donde encontramos la cintura pélvica, la región del muslo, donde encontramos el fémur como el único hueso, es el hueso más grueso, más grande del cuerpo y es un hueso largo. Encontramos la pierna formada por la tibia y el peroné, donde el peroné es ese hueso finito que está hacia los laterales, hacia afuera de la pierna. Entre la articulación del fémur y la tibia encontramos la rótula, que es un hueso irregular, y también encontramos el pie. Dentro del pie encontramos los huesos tarsianos, que son 7, los metatarsianos, que forman la planta del pie, y las falanges, que forman los dedos. Y en este caso es igual que en la mano, todos los dedos tienen 3 falanges, excepto el dedo gordo, que tiene 2. Con respecto a la cintura pélvica, que es la imagen que tienen hacia su derecha, pueden observar que la cintura pélvica está formada por 2 huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, unidos en la parte posterior por el hueso sacro, se articulan el hueso sacro. Y hacia la parte anterior se unen a través de la sínfisis pubiana, que es una zona cartilaginosa. Entonces, si se le pide describir la cintura pélvica, ustedes tendrán que describirla como que está constituida por el hueso sacro y los 2 coxales, unidos hacia la parte anterior por la sínfisis pubiana. Bueno, vamos a describir el coxal. Como lo dije anteriormente, el coxal es un hueso que está formado por la fusión de 3 huesos. Cuando uno nace, en el recién nacido, hay 3 huesos, luego se fusionan y forman el coxal. Son 2 coxales, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, en la imagen que ustedes tienen en la diapositiva pueden observar el lugar o la zona donde se encontraría uno de los huesos que forma el coxal, que es el ilion, que es de color, tiene color pintado de color hueso. El ilion tiene 2 estructuras que son palpables, que es la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterior. Luego tenemos el isquion, que está pintado de color rosado, que es donde se insertan los músculos del glúteo. Y luego tenemos el pubis, que está pintado de color lila, que el pubis está hacia la parte anterior del cuerpo, y la región pubiana del coxal derecho se une con la del coxal izquierdo y forman esta articulación que es la sínfisis pubiana. Bueno, en esta imagen
ustedes pueden observar al costal de distintas posiciones. Y lo que se marca en color es lo que en algún momento fueron los distintos huesos que se fusionaron. En amarillo sería el ilion, en celeste el isquio y en rosado el pubis. Fin de sistema óseo.